¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarme de nuevo. Elecciones 2021 en y desde Aguascalientes. Un comentario. Ya estamos a punto de cumplir, bueno, se cumplieron 5 días después de las elecciones del domingo 6 de junio. Vamos de lo general a lo particular, de lo nacional a lo local aquí en Aguascalientes. Y lo más importante es que una vez terminados los conteos por el Instituto Nacional Electoral, se confirma la enorme participación de la ciudadanía en estos comicios. El 52.6% de la gente que pudo salir a votar lo hizo. Son 49.151.320 ciudadanos salieron el domingo 6 de junio a votar en todo el país. Y esto es una de las participaciones más altas, la participación más alta en lo que va del siglo, en este siglo XXI, en las elecciones, en unas elecciones de ese tipo, ¿no? Hay que recordar otra vez, fue un proceso concurrente, se eligieron miles de cargos, 15 gubernaturas, montones de municipios, y es llamada la madre de todas las elecciones, no solamente por el número de cargos que estuvieron en disputas, sino por la cantidad de mexicanos que salieron a votar. 52.6%, más de 49 millones de mexicanos que salieron a votar, a ejercer su derecho. No es una mala noticia, y ese debería ser el mejor comentario o el mejor resumen de lo que fue, de lo que está haciendo este proceso electoral, que está en sus últimos momentos. Ya en septiembre, en octubre, algunos asumirán sus cargos. Y falta nada más el proceso de judicialización de las impugnaciones, ¿no? Y a esto nos vamos con la otra noticia que parece ser muy buena frente a este escándalo del Partido Verde y la contratación de diversos influencers para durante la veda electoral, este periodo de reflexión que se nos dio a todos los mexicanos, que implicaba que los partidos políticos tenían prohibido hacer propaganda política, incluso llamados al voto. Lo comentamos en este espacio. Durante mucho tiempo la veda electoral era para que los ciudadanos tuvieran oportunidad de reflexionar sin el ruido, sin la baraunda, sin la rebambaramba, una palabra que me gusta mucho, sin la rebambaramba de los spots publicitarios o los candidatos saliendo a pedir, exigir el voto y a presumir cosas que realmente no son. Entonces, el Partido Verde se descubrió, la Fiscalía Especializada, la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, señaló recientemente, hace unos 2 días, que estaba investigando a estos influencers que con base en un guión que evidentemente le fue proporcionado por el Partido Verde Ecologista de México, como ya había hecho en otras elecciones, comentaron de la nada e invitaron a la gente que lo sigue a que votaran, a que vieran las propuestas del Verde y las consideraran, ¿no? Está mal, este es un tema que tiene varias aristas, ¿no? Pero lo que hicieron estos influencers es violar la ley. Eso y nada más. Por supuesto que todo mexicano tiene derecho a expresar libremente su opinión, pero para eso tenemos marcado un calendario, justo el de la veda electoral, en donde lo que se trata es que de todos los partidos que participan, ninguno tenga ventaja y se pueda partir de un piso parejo. Tuvieron muchísimos meses para hacer campaña política, y esos días de la veda electoral eran justo para que otras voces se presentaran y analizaran el panorama electoral, las ofertas electorales, el perfil de los candidatos y no los candidatos. Entonces, esta es una conducta ilícita del Partido Verde Ecologista, en la que es reincidente, porque ya en procesos anteriores había intentado influir en la opinión de la gente de una manera dolosa, ¿no? Haciéndolo pasar por el comentario de los influencers. Esos influencers, hoy mismo, vía Twitter, el Instituto Nacional Electoral publicó una serie de infografías en las que señalaba cuál podría ser el castigo para estos influencers, ¿no? El castigo para los influencers básicamente ya está dado. O sea, a la gente de Acapulco Shore, que vende maquillajes, que vende perfumes, estos que son famosos por los escándalos, que suelen aparecer con una fama instantánea en las tendencias de Twitter, ¿no? Que no son reconocidos por lo que hacen, sino por frases como de alguien tiene que pagar la peda. Pueden ser multados
con hasta por 283,400 pesos e ir hasta por ser castigados sentenciados con 3 años de prisión. Sinceramente dudo que alguno de estos influencers sea multado por esa cantidad y que alguno pise la cárcel, ¿no? Habrá medios, amparos para que no ocurra. Sin embargo, lo importante aquí de lo que señaló el INE es cuáles son los castigos para el Partido Verde Ecologista. Sí es cierto que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata o se la alza, pero en el caso del Partido Verde Ecologista puede ser castigado, puede ser sancionado con millones de pesos, una reducción hasta del 50% del financiamiento público, porque eso es otra de las cosas que hay que considerar. El dinero que se le pagó a estos influencers es dinero nuestro y el INE, el financiamiento lo tiene muy bien dividido para qué lo tiene que destinar. Y en la fiscalización de los gastos que los partidos políticos realizan, se tienen bien delimitados cuáles son los límites o los topes de gasto de campaña, y esta aportación o este pago que se hizo a los influencers tendría que haber sido fiscalizado, tendría que haber sido reportado a través de los gastos de campaña. Por eso señalaba que este proceso aún no termina, porque si bien el domingo se realizaron los comicios, las elecciones, fuimos a votar, sigue el conteo de los distritos federales y municipales, que ya acabó hoy, sale la cifra de los más de 49 millones que votaron, pero también falta la parte frente donde los partidos pueden quejarse de estos resultados, señalar que alguien hizo trampa, que no se contaron bien sus votos, y en estas impugnaciones lo que va a ocurrir, perdón, ahí se movió un poco la cámara, lo que va a ocurrir con estas impugnaciones es que se van a revisar los resultados y para ver si se y se hace otra cosa. Por lo pronto no parece que haber muchas impugnaciones, aunque en Michoacán la coalición PAN, PRI, PRD está tratando de revertir el triunfo de Morena. En algunos municipios muy ubicados también hay luchas. Y, por ejemplo, este caso de los influencers comprados por el Partido Verde Ecologista podría influir en los resultados de las elecciones. Ya no en el voto, porque el voto ya se contó, y además algo que también hay que destacar, aparte de la participación, es que el resultado de los conteos antepuestos ante el PREP y el conteo rápido que presentó el INE no varían mucho, incluso son décimas de punto o un porcentaje muy menor que puede ir, no importa aquí las cantidades, si son 100, decenas o centenas, sino realmente si el PREP salía con un 18%, en los conteos se cierra la cifra a 19 o baja, pero nunca hay una diferencia realmente notable que pudiera indicar que se cometió un fraude, ¿no? Y eso nos lleva desde mi punto de vista, al festejo de la posibilidad de que el Partido Verde Ecologista sea castigado de esa manera por el INE, con un recorte al financiamiento público, que es nuestro dinero que se le da para hacer promoción política, y sobre todo algo que se nos olvida mucho, para fomentar la participación política de los ciudadanos. Es decir, tendrían que estar dando cursos de capacitación, tendrían que estar formando militancia, tendrían que estar dotando de herramientas a sectores muy específicos de la población, como a las mujeres, para empoderarlas y para que puedan ocupar cargos en las dirigencias y además ser candidatas, y no salir con su batea de babas cuando llegue el momento y tengan que destinar por las acciones afirmativas en un número determinado de candidatas, ¿no? Eso no lo hacen, se lo gastan en los influencers. Dudo que alguien pueda ser engañado por alguien que solamente está buscando que le paguen la peda. Pero bueno, eso es un delito y está mal, y no importa si, como han dicho algunos de estos influencers, que no sabían. El hecho del desconocimiento de la ley no te exime del cumplimiento de la misma. Hola madre, un saludo hasta allá a Puerto Escondido. Le estoy dando el panorama general para que no diga que se aburre cuando hablo de Aguascalientes, pero ahora, y para cerrar este segmento que tiene que ver con lo nacional, este fin de semana que sigue, lo que se va a hacer es de nuevo la repartición de plurinominales. El Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ya quedó integrada. Cada quien podrá decir si ganó o perdió. Yo creo que todos los partidos ganaron algo y ahora les corresponde a ellos, no a nosotros, cumplir con la palabra de hacer un bloque de oposición o de apoyar a la Cuarta Transformación. De los 300 asientos curules
que conforman por mayoría relativa, es decir, porque fueron votados en sus distritos. La alianza Morena, bueno, el Morena y sus aliados, esos parásitos, se llevan 186, tienen la mayoría. Y el PRI, PAN, PRD, que fueron en coalición en muchas partes, se llevan 100 votos. 186 Morena y la Cuarta Transformación, o los partidos aliados, 107 el bloque opositor de PRI, PAN, PRD, y 7 Movimiento Ciudadano, que como todos saben, fueron solos en todas las elecciones. De estos 186 votos que obtuvo el bloque de Morena, a Morena, al Verde y al PT le corresponden 121 asientos, 64 a Morena, esa es la verdadera fuerza de Morena, y 1 al Verde. Entonces aquí habría que ver, si bien el Verde como partido político tuvo muchos candidatos ganadores y se convierte en el partido bisagra con el que hay que negociar, bueno, en los hechos tiene un diputado por mayoría relativa y se suman a los 121 cuando va en coalición con Morena, con el Verde y con el PT. Y habría que estar vigilantes, pero no es motivo del proceso electoral, para que no ocurran, y eso es algo que se discutió mucho antes de estas elecciones, para que no ocurra que salten de un partido a otro, ¿no? Morena se especializó en hacer esto. Hay que recordar que Mario Delgado, el actual dirigente de Morena, ganó la elección y se convirtió en legislador yendo con las siglas del PT, y ahora está en la Cámara como representante de Morena, ¿no? En el caso de Aguascalientes son evidentes los casos de los diputados que en las cámaras, en la Cámara de Diputados, como diputado federal, se lo postuló un partido, se cambió a uno, luego a otro, y terminó yendo a la elección o por la reelección por otro de los partidos de esto que integra la Cuarta Transformación. En el bloque opositor, el PRI, PAN, PRD, que obtuvo 107 asientos, se dividen de la siguiente manera. 63 son del PRI, del PAN y del PRD en conjunto. 33 del Partido Acción Nacional y 11 del PRI. Aquí de nueva cuenta, tanto en Aguascalientes como en el ámbito nacional, aunque en el ámbito nacional no sea lo mismo el Partido de la Revolución Democrática, muchos analistas han señalado que hay que votar o hay que darle vida artificial a este partido, uno por las promesas que hace, pero otro porque es el último bastión de lo que conocemos como izquierda, ¿no? El Partido de la Revolución Democrática era el heredero y para mí es el hijo imbécil o el hijo idiota de los partidos de izquierda de antaño, desde el Partido Comunista, el Partido Socialista Unificado de México, el PMT. Ahora muchos de esos dirigentes se fueron a Morena o se fueron al PT o simplemente desaparecieron. Y bueno, el PRD en este conjunto, al igual que el PT en la coalición con los de la Cuarta Transformación, no consigue un solo voto, no consigue un solo diputado por sí mismo en la mayoría relativa. Y el caso de Movimiento Ciudadano, bueno, pues consigue 7 diputados federales solito. Y eso habla muy bien de este partido que le apostó a no ir en coalición y a reafirmar el triunfo donde lo tiene, en estados como en Jalisco, ganar otros donde ya tenía una presencia constante, como en Nuevo León, donde gana la gubernatura, la única gubernatura que gana, y en el resto del país le jugó un poco a presentarse como una tercera alternativa. Entonces la Cámara de Diputados, los 300 diputados quedan así, 186 para la Cuarta Transformación, por decirlo de esa manera, 107 para el bloque opositor y 7 de Movimiento Ciudadano. Lo que esperamos en estos días es la conformación de la distribución de esas 200 diputaciones plurinominales, ¿no? Que sacan por un montón de porcentajes y cuentas de quién va primero en la lista, cuántos votos obtuvo. Y ahora lo de las impugnaciones. Les decía, en Michoacán el bloque opositor PRI-PAN-PRD está haciendo lo posible para revertir el triunfo en la gubernatura de Michoacán. En la Ciudad de México ya prácticamente quedó dividida a la mitad la Ciudad de México entre bloque opositor y bloque morenista o de la Cuarta Transformación. Y en Aguascalientes estas impugnaciones hasta el momento no hay ninguna a tomarse con seriedad, aunque en las diferencias entre el conteo y el PREP, por ejemplo, una candidata del Verde logró ganarle Tepezalá y así hacerse de 2 presidencias municipales de las 11 de Aguascalientes. El único motivo de grito y denuncia en la entidad
ha sido, aquí ya le puede apagar mamá para que se vaya a cenar, porque va a hablar de Aguascalientes. El único motivo de impugnación ha sido el cobarde, fraudulento de candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por Aguascalientes, Arturo Ávila Anaya, que como he dicho en estas últimas sesiones, me parece que es lo que utiliza Morena y a su militancia como carne de cañón. Este viernes a las 10 de la mañana, se los comenté ayer, convocó Morena, el PT y Nueva Alianza Aguascalientes, partido que ya no tiene registro ni siquiera como partido local, convocaron a una manifestación en frente de las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Alrededor de las 10 de la mañana fueron una decena de personas, no los voy a disminuir diciendo que fueron una decena, pero con no más de 40, todos con pancartas amarillas y verdes dibujadas con la misma letra, donde gritaban lemas históricos de quien no está conforme con los resultados, pero que ya a estas alturas del partido suenan huecos, ¿no? Como voto por voto, casilla por casilla, no al fraude electoral. Hubo varios oradores, todos estos oradores estaban furibundos, pintaron muy bien o dieron cámara, estarían a cuadro para señalar que en Aguascalientes capital, donde ganó Leonardo Montañez, el candidato de Acción Nacional y del PRD, y le ganó a Morena por más de 97,000 votos, que el Partido de Acción Nacional había comprado votos sin presentar ni una sola prueba, que se había utilizado el aparato del Estado, es decir, que desde el municipio y el gobierno del Estado, a través de utilizar la infraestructura y el capital humano de estos gobiernos, se había amedrentado a la gente para que fuera a votar, que algunos trabajadores del municipio habían sido obligados a cambiar o a ejercer el voto de una manera distinta como ellos querían, sin una sola prueba. El problema es ese. Entonces, no importa si son 2, 3 o 4 personas. A mi mamá que está cenando, provecho y espero pronto poder repartir con usted en la mesa. A estas, no importa si es una impugnación, 2 o son miles, porque lo que importaría es que se hiciera por los canales adecuados. Esta mañana, estas 40 personas, alrededor de 40 personas de Morena, fueron a manifestarse frente al IE. El IE, el Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, tuvo en todo momento sus puertas abiertas, mandó funcionarios a conversar con los manifestantes e invitarlos a entrar al instituto y presentar su queja o su denuncia. Entonces, por eso señalaba, no importa si es uno, o sea, basta una persona que levante una impugnación de un resultado y que presente pruebas para que se dé el trámite y vaya al Tribunal Electoral local, al de Aguascalientes. Si no está conforme con el resultado, puede subirlo a la sala de Monterrey, ¿no? Que es un circuito que contempla electoralmente a varios estados, y si no, puede irse a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una denuncia basta, una impugnación basta, no tiene que firmar por el cauce legal, por el cauce que ya se saben los partidos políticos, porque para eso tienen representantes jurídicos, para eso pagan asesores, para eso les damos dinero para que los puedan pagar. Y de los 40 que estuvieron ahí, de este fraude monumental que de manera muy canalla y vil Mario Delgado ha denunciado y que de manera, la verdad, lamentable y vergonzosa Arturo Ávila ha promovido esta idea de que hubo un fraude monumental y que el Instituto Electoral de Aguascalientes ha sido cómplice, no se ha presentado ni una. El consejero presidente Luis Fernando Landeros Ortiz, colaborador del EJA, y a mí me parece un funcionario muy capaz y que estuvo a la altura del reto de estas elecciones en Aguascalientes 2021, salió a dar una conferencia de prensa, una entrevista virtual, y lo que señaló fue que no hubo ninguna solicitud en concreto por parte de estos manifestantes, que eran una decena. Yo lo que veo es que señalaba que son utilizados como carne de cañón, lo que es una pena para la militancia de Morena. Sí, destacó que había sido una manifestación pacífica, pero que los partidos a los que representaban, a Morena, al PT y a Nueva Alianza, conocían las reglas del juego, y las reglas del juego son precisamente estas. Basta una queja, basta una duda sobre el proceso, pero que sea interpuesta por los canales adecuados.
Lo que no podemos permitir como ciudadanos es que se nos insulte a estos más de 49 millones de mexicanos que el domingo salimos a ejercer con toda responsabilidad y en mi caso con mucha felicidad el acto de votar, o sea, ese derecho y al mismo tiempo esta responsabilidad. Lo que hacen esta carne de cañón utilizada por Eulogio Monreal, que no estuvo presente en la manifestación, y por Arturo Ávila Anaya, que tampoco dio la cara en ese momento. O sea, si tú crees que como candidato puedes estar mintiendo constantemente y al día siguiente de la elección quitarte el saco del tío Gamboín y decir que te retiras, otra vez impoluto, repartir bendiciones, como hizo Arturo Ávila en un video, y señalar que, bueno, ahí nos deja con el tiradero y el cochinero que hicimos. Y de hecho fija en el tweet un video donde agradece los casi 80,000, los poco más de 70,000 votos que consiguió él, dice que él consiguió para Morena. Bueno, por otro lado, al día siguiente, una vez que le dan la patada necesaria o el impulso necesario para que de nuevo renueve sus aspiraciones, para que en el proceso del 2022, del siguiente año, que es un proceso local en Aguascalientes, el siguiente año se van a disputar 6 gobernaturas, entre ellas la de Aguascalientes. Ya se destaparon los candidatos y esta movida vulgar de Arturo Ávila puede ser para que sea considerado de nuevo no por la militancia de Morena, por la dirigencia de Morena, para que lo postulen a un candidato que ya ha perdido en 2 ocasiones la alcaldía capitalina, pueda ir de gobernador, ¿no? Porque aquí el candidato natural de Morena, por ejemplo, es otra candidata que sí representa lo que es la izquierda en Aguascalientes, ese tipo de izquierda, y la verdad es que ha sido siempre una luchadora social y que se ha manifestado a favor de ciertas causas, es Nora Rubalcaba. O el otro es el candidato, el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez, ¿no? Silencio. Un muchacho que ahora le gusta disfrazarse de charro y publica esas fotos en su perfil de Facebook y que fue impuesto como representante de Andrés Manuel López Obrador en la entidad, y lo que ha hecho es mantener un perfil muy bajo porque pues no está nada mal cobrar como representante de López Obrador en la entidad sin hacer mucho trabajo y entorpeciendo la coordinación del poder central, la federación, con el poder ejecutivo estatal, en este caso el gobernador Martín Orozco Sandoval, o los diferentes municipios, ¿no? Que Morena ya no tiene una mayoría en el territorio aguascalentense. Entonces, Luis Fernando Landeros Ortiz, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, lo que señaló, destacó que era una manifestación pacífica, pero sí subrayó que no había ninguna solicitud en concreto por parte de sus manifestantes y que hasta el momento, bueno, que esos señores y mujeres no presentaron ninguna impugnación al proceso. Entonces, bueno, en vista de los resultados del PREP y ya de los conteos finalizados, pues son más de 97,000 votos y la verdad es que está muy difícil revertir eso que ya no es una tendencia, sino resultados concretos. Sí, como señala mi señora madre, son enredos de la política, pero son los enredos, no son los enredos de la política, son los enredos de la politiquería, con lo que la clase gobernante o quienes creen que pertenecen a una casta diferente a la de los ciudadanos, se quieren ocultar o hacer arreglos por debajo de la mesa, ¿no? Lo que cuenta más es que 49 millones salimos a votar y exigimos o demandamos que se respete nuestra decisión y votamos por lo que creemos que nos representa, ¿no? Y en eso no podemos estar equivocados. Si votaste por Andrés Manuel López Obrador o por el que sale en la foto con Andrés Manuel López Obrador o por quien crees que está con Andrés Manuel López Obrador, qué chido, bien por ti. Y si no lo hiciste así, votaste por otra porque crees que te representa también, eso es tu voto. Y si votaste por Checo Pérez, pues bueno, desperdiciaste el voto. Y si votaste por el Cruz Azul, felicidades, amigo. Bueno, pero un voto en la urna no le va a hacer que gane otro campeonato, ¿no? Ese sería otro camino. Pero esa es tu decisión, echar a perder tu voto, date. Eso es lo mejor que puede ser, ¿no? Por eso en ese sentido el voto es libre y secreto. En este caso, lo que es terrible es que sea utilizada la militancia como carne de cañón, ¿no? Y aquí lo que vamos a ver ya para Aguascalientes y para despedirnos y dejarlos descansar y que nos veamos el próximo lunes, habría que considerar qué es lo que está pasando con un partido, qué tipo de partido merece la gente que cree en Morena y que cree en la Cuarta Transformación. Si uno revisa los estatutos del partido Morena,
más allá de las filias o fobias que pueda tener en contra de un personaje del tamaño y de la importancia de Andrés Manuel López Obrador, me parece que es un partido que está muy bien hecho, muy bien fundamentado, que tiene unas reglas muy claras y precisas, que puede corresponder a lo que exige o demanda Andrés Manuel López Obrador, esto de no mentir, no robar, no traicionar. Y sin embargo, lo que vemos es que en cada proceso electoral, las dirigencias, los de los grupos de siempre, los del PRI de antes, ¿no? O los nariz de alcanzaqueso que quieren utilizar una plataforma o el prestigio a la sombra de López Obrador para llegar a un lugar, se suelen colar a estas infraestructuras, a estas plataformas, a estos partidos y resultan ganando como, ¿no?, el ruin de Arturo Ávila Anaya, que al final, o sea, lo que demostró, lo que está demostrando con su comportamiento es que sí compró la dirigencia, no compró a la dirigencia y compró a la gente para ser impuesto como candidato. Porque también, esto no solamente lo digo yo, me avalan los gritos furibundos de la militancia morenita, ¿no? Este morenaje originario que durante todo el tiempo estuvo en contra de la imposición de Arturo Ávila y también de sus representantes que van a llegar, de sus empleados que van a llegar al Cabildo Capitalino vía plurinominal. Entonces, vámonos con eso el fin de semana. Yo les agradezco muchísimo la atención. Creo que son magníficas noticias. 52.6% de participación, vale lo que hacemos, vale la pena ir a votar. 49.151.320 mexicanos decidimos ejercer de manera feliz, libre, secreta nuestro voto y lo estamos respetando. Muchísimas gracias. Yo soy Edilberto Aldán y donde nos veamos, así nos saludamos como Rogelio Moreno en el Canal 5. Hasta luego. Muchas gracias.